que estaba respondiendo a la solicitud de los separatistas prorrusos en Ucrania, que están denunciando una supuesta... Si te perdiste de alguna novedad, aquí está lo más relevante entre las tendencias de la semana. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, fue detenido por presunto desvío de recursos. Tras la noticia, en redes sociales se recordó la frase "hay que mocharle la mano al que robe", la cual fue dicha por este personaje. José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, celebró ser tendencia por 24 días consecutivos con una nueva foto de perfil. Las reacciones no se hicieron esperar e internautas lo criticaron y mantuvieron en tendencia por varios días más. El pasado viernes se registró un sismo de 4.8 grados en escala de Richter con epicentro en Acapulco, Guerrero. En Ciudad de México se activó la alerta, sin embargo ningún movimiento fue perceptible, pero el susto fue inevitable de expresar en redes sociales. Charles Leclerc conquistó el Gran Premio de Bahrein, el segundo lugar fue para Carlos Sainz y el tercero para Lewis Hamilton. Checo Pérez estuvo a punto de subir al podio, pero una falla en su motor durante la última vuelta lo dejó fuera. Un avión de la compañía Eastern Airlines se estrelló con 132 pasajeros a bordo en el suroeste de China. En redes sociales se popularizó un video captado momentos antes del suceso. La aerolínea confirmó la muerte de pasajeros sin precisar cuántos. El pasado lunes se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde las primeras horas de la mañana se hizo tendencia con memes, elogios y críticas referentes a los tiempos de traslado. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una semana más aquí en Trending. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión para seguir compartiendo con todos ustedes toda la información y los temas más relevantes de los últimos días. Beto, qué gusto saludarte, no nos había tocado compartir el estudio, pero qué bueno verte ya por acá, ¿cómo estás? Sí, es un gusto, por supuesto, seguir ya aquí en las instalaciones de TV UNAM. Sí. Empezamos hace 3 semanas y bueno, ya nadie nos para, Viri, porque ya estamos de regreso en donde pertenecemos, por supuesto, para traerles la información más relevante en las redes sociales. Y Viri, pues se trata de algo que nos afecta a todos y que exactamente hoy, hace un mes, pues se convirtió en tendencia en todas las plataformas. Me refiero, por supuesto, a la guerra. Así es. Y hace un mes me refiero a la invasión de Rusia en el país ucraniano. Fue cuando se dio, pues, digamos que este último estallido de este conflicto entre estas dos naciones. Y es por eso que vamos a estar hablando de la guerra, no solo de este conflicto, sino de los conflictos recientes, conflictos dentro de nuestro país. Van a ser lo que abarquemos en este programa, Viri. Así es, Beto, y es que la verdad la guerra es algo que nos ha acompañado a los seres humanos desde hace mucho tiempo. Si hablamos de conflictos bélicos, bueno, son muchos los que podríamos mencionar, la lista es larga, y la verdad es que, como lo dices, aunque actualmente Ucrania tiene los reflectores por la invasión rusa, pues no es el único país que actualmente, en pleno 2022, está enfrentando un conflicto armado, y de eso vamos a estar comentando más adelante. Pero para comenzar con este programa, los invitamos a revisar el concepto de guerra que Miguel nos preparó en un minuto. Vamos a verlo. Insultos, puñetazos, agresiones, todos alguna vez hemos sido testigos del uso de la fuerza para resolver un conflicto. Desde los primeros conflictos bélicos dirimidos con palos y piedras hasta los de las superarmas modernas, las guerras nos han acompañado a lo largo de la historia. Una guerra involucra 2 bandos armados y organizados políticamente, en donde se busca vencer para imponer condiciones al vencido y para lograrlo se hace una planificación del uso de la violencia. Los detonantes pueden ser diferencias religiosas o ideológicas y el control de recursos estratégicos. Puede darse entre tribus o familias, entre grupos sociales, dentro de un mismo estado o entre 2 o más estados. Las guerras actuales involucran diversos frentes, como el de los medios de comunicación, los ataques cibernéticos, el uso del terrorismo y la migración para desestabilizar gobiernos, entre muchos otros. La letalidad y tecnificación de las guerras modernas nos plantea, más que nunca, la necesidad de informarnos y reflexionar sobre el tema. Como ya mencionábamos hace unos momentos, fue exactamente hace un mes que Fuerzas Armadas rusas ingresaron a Ucrania usando la fuerza. Pero, Viri, no se trata de que este conflicto empezó en este 2022. Tenemos por lo menos un antecedente muy reciente, como lo fue el caso de Crimea, también otra región en Ucrania, en 2014. Ahí fue cuando, digamos, que empezó de cierta manera. Entonces, esto no es de hoy. Y, por supuesto, no solo es Rusia tampoco. Estados Unidos lleva por lo menos 2 años en conflictos con Medio Oriente.
Así es, Beto, y muchas otras naciones. La verdad es que, como bien lo decíamos al principio, si bien hoy este territorio pues tiene el foco, la verdad es que sería importante voltear a ver también todo esto que se está desarrollando alrededor del mundo. Completamente de acuerdo, y justamente por eso Frida, en la primera parte del reportaje, nos habla sobre cuáles han sido esas guerras contemporáneas de los últimos 10, 20 años, quiénes han sido los países protagonistas y sobre todo cuáles han sido un poco de las consecuencias a nivel geopolítico de estos conflictos. El enfrentamiento militar entre Ucrania y Rusia ha puesto la atención del mundo en el tema de la guerra. Sin embargo, y lamentablemente, este es un conflicto más que se suma a la lista de guerras contemporáneas. En pleno 2022, son varios los países en África, Medio Oriente, Europa y Asia Central en los que se están llevando a cabo conflictos bélicos. Especialistas en el análisis de las guerras contemporáneas señalan que estos enfrentamientos armados tienen diferentes matices, pero que algunos comparten un origen, como es el caso de Medio Oriente. Estas características, por ejemplo, son que muchos estados son estados rentistas, concentradores de gran medida de la riqueza, estados clientelares y por lo tanto con muy pocas oportunidades de participación política. Yemen es uno de los países que se encuentra en guerra desde 2015, tras el fracaso de un proceso político para estabilizar al país después de la revolución yemení. La situación en Yemen es grave. La inseguridad, la pobreza, la hambruna, los desplazamientos masivos y enfermedades como el cólera amenazan a sus habitantes. El longevo conflicto bélico entre Israel y Palestina por el control del territorio palestino tuvo un nuevo capítulo en agosto del 2021, donde el lanzamiento de misiles causó más de 260 muertes y más de 2.200 heridos. El conflicto palestino-israelí, que es una de las piedras angulares. Si no hay paz en el conflicto árabe-israelí, no habrá paz en todo el Medio Oriente. Afganistán también se encuentra en guerra desde 2001, luego de que las tropas estadounidenses invadieran el país como respuesta a los atentados del 11 de septiembre, al igual que Siria, que inició su conflicto con protestas pacíficas contra el presidente Bashar al-Assad en 2011, pero se convirtieron en una guerra civil. Estas guerras han tenido la intervención de otros países, lo que ha generado posturas encontradas. Rusia ha intervenido mucho en Siria en los últimos tiempos y bueno, particularmente ha tenido algo positivo. Es decir, la presencia de Rusia ahí fue lo que terminó ahuyentando finalmente al ejército islámico. En 2020, 4 conflictos militares estallaron y se mantienen activos hasta hoy. Etiopía entró en guerra por el enfrentamiento entre políticos de Tigray y el gobierno encabezado por el presidente Abiy. En Mozambique, los ataques de grupos yihadistas se intensificaron y el Estado Islámico de África Central se hizo por el control de algunas localidades. Entre Sahara y Marruecos se rompió el alto al fuego pactado y se desataron bombardeos. Finalmente, en Myanmar, se realizó un golpe de estado por los militares de Tatmadaw y tomaron el control del país, hecho que muchos han calificado como una guerra civil. Además de estos grandes conflictos bélicos, la verdad es que cada país enfrenta sus propias guerras, por decirlo de alguna manera, Beto, y México, por supuesto, no es la excepción, ¿no? Esta guerra contra las drogas o contra el crimen organizado, pues la verdad es que ha dejado a su paso un alto índice de violencia en distintas regiones del país, lo que nos hace pensar que, por supuesto, no estamos lejos de lo que consideramos como tal una guerra, ¿no? Y lamentablemente, Viri, pues hay algunos indicadores que dejan peor parado a México que otros países que decimos, están en guerra, ¿no? Por ejemplo, hablando de los periodistas asesinados en nuestro país, del año 2000 a la fecha, son más en México que en el país que ya mencionábamos, en Siria. Entonces, Viri, eso es un reflejo de que, pues en efecto, la violencia y los efectos de una guerra se sienten en nuestro país. Exactamente, Beto, y es precisamente por esta razón que nuestra compañera Yadira se dio a la tarea de investigar más al respecto sobre esta situación y nos presenta toda la información en la siguiente nota. Los conflictos internos en México simulan lo que es vivir en guerra. Diariamente, es común enterarnos de hechos violentos relacionados a la guerra contra el narcotráfico, que desde hace más de 10 años se pensó en erradicarlo mediante la militarización. Aunque había una dinámica previa,
anterior a este sexenio de Felipe Calderón, desde luego que las operaciones militares y en particular los operativos conjuntos sí han sido detonadores de violencia en los estados y en las regiones donde tuvieron lugar. Por ejemplo, pensando en Michoacán, que quizás es el mejor ejemplo al respecto, o el peor, pues vemos cómo esta dinámica de violencia sigue hasta la fecha de hoy. El control de las plazas, la producción y el tráfico de drogas ha provocado que el crimen organizado sea el principal causante de los conflictos armados y la violencia en México. Son estas ganancias del comercio las que están siendo disputadas, ¿no? Tanto entre grupos criminales como por instituciones públicas, instituciones del Estado y en particular las encargadas de la represión de este tipo de actividades. Entonces, en particular las Fuerzas Armadas y las policías en sus diferentes niveles, quienes se benefician de estas cuotas de ganancia derivadas de el comercio de drogas ilegales, en la medida en que algunos funcionarios cobran una cuota a cambio de protección política para los grupos criminales, porque hay que tener bien claro de que el crimen organizado es sinónimo de corrupción estatal. La guerra contra el narco afecta a comunidades enteras que padecen los estragos de estos enfrentamientos, quienes sin ser traficantes de drogas ni participar en actividades ilícitas, ven en constante peligro su integridad. Tenemos múltiples formas de violencia, ¿no? También tenemos que asociarlo con fenómenos de desaparición forzada o desaparición de personas, con trata de personas, tenemos poblaciones desplazadas. Entonces hay múltiples violencias criminales que padece directamente la población, con graves consecuencias, por supuesto, porque destruye el tejido social. La militarización ha sido una estrategia que, más que coadyuvar a extinguir el crimen organizado, ha extendido dicha problemática y la violencia que permea cada vez más en la población. Pues enfatizar de que es una guerra diseñada no para ser ganada, ¿sí?, sino para durar. Y por lo tanto se trata de gobernar a través de la guerra. Es momento de ir a una pausa, pero no se despeguen porque regresando de estos cortes, nosotros vamos a tener nuestra entrevista en la que intentaremos descubrir qué puede detonar una tercera guerra mundial. Ya volvemos aquí en Trending. Regresamos de esta pausa para seguir hablando de las guerras aquí en Trending. Y Viri, yo te quiero hacer la pregunta rápidamente. Si te enteraste que en meses recientes Estados Unidos pues sacó sus fuerzas militares de Afganistán, y te hago esta pregunta porque inclusive en las noticias, en la política interna de Estados Unidos, pues mucho se quejó de que no resolvió nada esta guerra, de que prácticamente no llegó a nada. Entonces, pues es más bien un reflejo de que esto constantemente pasa, ¿no? Exactamente, Beto. Ante esta retirada, la pregunta entonces más bien sería, ¿y qué se solucionó, no? Si volteamos a ver lo que está pasando alrededor del mundo, podríamos pensar que absolutamente nada, y muy por el contrario, sí hay consecuencias como miles de desplazados, víctimas pues fatales, ¿no? Y también familias separadas. Y precisamente sobre esto nos habla Frida, sobre las consecuencias y los efectos que han tenido estas últimas guerras contemporáneas que vivimos actualmente, en la siguiente nota, que es la segunda parte de nuestro reportaje. Vamos a verlo. Las consecuencias que han traído las guerras contemporáneas incluyen la pérdida de millones de vidas inocentes, desplazamientos migratorios, crisis humanitaria, hambruna, pobreza y enfermedad, entre muchas otras, además de la destrucción de la infraestructura, que genera una escalada de problemáticas para el desarrollo de estos países. Desde hace tiempo, digamos, podemos decir de los años 60, 70, del siglo pasado, se ha visto que una de las formas importantes de asumir la guerra es destruyendo la infraestructura del enemigo. Es un poco como una lucha por en qué fase del desarrollo se encuentra un país. Y entonces los más fuertes pugnan para que vaya hacia atrás ese país.
Estas guerras contemporáneas, que subsisten dentro de un sistema internacional gracias a la globalización, tienen efectos a nivel mundial y han sido marcadas por las intervenciones e injerencias de potencias mundiales que siguen intereses económicos y políticos. Lastimosamente persisten hasta el día de hoy, precisamente porque no hay una voluntad política de terminar con esas crisis, al menos en países seleccionados, ¿no? Como el caso de Yemen, el caso de Siria, el caso de Irak, que ya comentamos, o el caso de Libia. El actual conflicto entre Rusia y Ucrania incluso tiene efectos en Medio Oriente y hasta en nuestro país. En todos los conflictos actuales hay una interdependencia que anteriormente no se tenía, pero ahora el precio del maíz puede subir a causa de la guerra en Ucrania, puede subir en México. ¿Qué se necesita para terminar las guerras? Los especialistas en el análisis de estos conflictos bélicos reconocen la dificultad de hacerlo, aunque plantean que se debe de empezar con pequeños cambios. Creo que una de las maneras sería primero que los diferentes países decidieran que no tienen por qué enviar a tanta gente al matadero. Es decir, no tienen por qué morir inocentes, es decir, gentes que no han tenido nada que ver en las políticas que buscan implementar, que buscan llevar a cabo. Me parece importante que se garanticen los derechos a la protesta, que haya un seguimiento solidario con la sociedad civil, que en algún momento estas personas que seguimos los conflictos desde afuera de la región podamos presionar también a gobiernos propios para que tomen una posición de diálogo y de paz. Ante este panorama en el que los intereses económicos y políticos prevalecen por encima del bienestar humano, no se vislumbra que las guerras puedan terminar pronto. Es momento de comenzar con nuestra entrevista de esta semana y como ya se los anticipábamos en el programa, pues bueno, queremos descubrir si es que sería posible y sobre todo cuáles serían las probabilidades de que haya una tercera guerra mundial en nuestro mundo. Por eso tenemos de invitado al doctor Raúl Benítez Manaut del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, por supuesto de aquí de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en seguridad en América del Norte y en las Fuerzas Armadas de México. Doctor, un gusto que esté con nosotros aquí en Trending para hablar de este tema. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Pues para comenzar de lleno con nuestra entrevista nos gustaría comenzar precisamente con este punto que dice Beto, ¿no? A raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, mucho se ha especulado sobre una posible tercera guerra mundial. Entonces, comenzar por ahí. Ante el contexto geopolítico que vivimos actualmente, ¿sería posible que se detonara una guerra como la Primera o la Segunda Guerra Mundial que tenemos como antecedentes? Yo no veo ese escenario en este momento. Okay. A un mes de hostilidades, por ejemplo, el presidente de Ucrania ha estado solicitando la presencia de la OTAN en el cielo ucraniano para detener los misiles y los países occidentales de Europa Occidental y la OTAN han dicho que no van a entrar en combate con la Fuerza Aérea Rusa ni para detener misiles de forma directa. Lo que está haciendo Occidente es otorgarles misiles personales para detener tanques y para detener a la infantería. Y seguramente también lo están apoyando con todo el sistema de comunicaciones de la presidencia de Ucrania, que no ha podido penetrar la ciberguerra de Vladimir Putin, no ha podido parar las comunicaciones del presidente ucraniano. Y a su vez, Vladimir Putin tiene hermética a Rusia, cerrada a todas las comunicaciones internacionales y mundiales, para que la población de Rusia siga creyendo en la versión de Putin de que Ucrania es un país que es agresor y además Putin está vendiéndole a su pueblo que no están atacando objetivos civiles, sino solo militares, cosa que obviamente es falsa, ¿no? Pero yo no veo el escenario de la Tercera Guerra Mundial así como está planteado hasta un mes del inicio de la guerra. Doctor, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial no hubo más de 3 décadas digamos, de espacio, ¿no? Ahorita ya vamos casi a 80 años desde que sucedió la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué entonces no se ha detonado, ya sea por conflictos, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, lo mencionamos en nuestro programa, lleva décadas metido en Medio Oriente y este conflicto usted nos dice que no ve que pueda detonar una tercera guerra mundial. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha dado un conflicto de esta magnitud? En primer lugar, porque las guerras mundiales comienzan cuando se dan enfrentamientos entre dos potencias con poder similar. Y en este caso, Rusia tiene un poder militar muy superior al de Ucrania. Ucrania está solo defendiéndose, no está atacando Rusia.
y los aliados de Ucrania no han decidido darle apoyo militar para combatir a las tropas rusas. Y por otro lado, el equilibrio de poderes en el mundo desfavorece mucho a Rusia porque Rusia tiene muy poco poder económico. La economía de Rusia es muy débil, es casi del tamaño de Brasil, de España, de Italia, o incluso un poquito más grande que la de México, pero no mucho. Entonces, no tiene un tamaño económico para soportar sobre sus espaldas un esfuerzo militar de largo aliento. Y China no va a participar militarmente. China puede sostener a Rusia económicamente por abajo del agua, y ni tan por abajo del agua, pero China no se va a enfrentar con la OTAN de gratis porque Putin invadió Ucrania porque se le antojó. Eso no va a suceder así. Entonces, al no haber los 4 grandes poderes del mundo militares, China, Estados Unidos, Rusia y Europa, solo uno de esos actores, que es Rusia, está atacando un país con un equilibrio militar muy desfavorable, pero Ucrania está usando una estrategia muy vieja, que es defenderse con milicias guerrilleras, y le está saliendo bien al presidente Zelensky. Claro, y a partir de nuestro tema, que es precisamente el de guerras, pues también hemos visto cómo las guerras han ido evolucionando, ¿no? Se han adaptado incluso a las condiciones de la época actual, y mucho hemos escuchado sobre algunas crisis climáticas que hoy nos aquejan y que incluso a lo mejor una próxima guerra podría detonarse por ahí, ¿no? Por el control de algunos recursos naturales. Se ha comentado por el control del agua. ¿Usted considera que este podría ser algún factor que detonara una próxima guerra masiva del tamaño de estas magnitudes? No creo que el ambiente sea un factor catalizador de una guerra, por supuesto que no. Además, esta guerra no es nueva. Esta guerra se está librando, pero como si fuera del siglo XIX o XX. Se parece mucho a la Segunda Guerra Mundial. Es los blindados entrando a un territorio, es lo que pasó con la Alemania nazi sobre Polonia. Tropas de infantería, traslado de infanterías con transportes terrestres, que es muy tradicional, eso desde que hay coches eso sucede, y artillería. Eso es de la Segunda Guerra Mundial, no estamos hablando de una guerra moderna. Guerra moderna sería el uso de armas químicas, armas atómicas, etcétera. Y además se está haciendo una estrategia por parte de Rusia muy tradicional, es ahorcar ciudades para dejarlas sin agua, sin comida. Y eso sucede desde las guerras del Peloponeso en Grecia. O sea, no es una estrategia nueva esto. Solo si usaran otro tipo de armas, sucedería un escenario de escalada. Y esa es justamente la última pregunta, doctor, para finalizar y un poco de manera breve. ¿Cuáles serían las consecuencias? Acaba usted de hacer una distinción entre una guerra moderna. ¿Cuáles serían las consecuencias si es que se llega a esa escalada? Bueno, la guerra moderna, en primer lugar, desde los años 80 aparece el concepto de guerra de las galaxias, iniciativa de la defensa estratégica de Estados Unidos. También la guerra moderna es satelital, es interferencia de comunicaciones, es misiles desde el espacio, etcétera. No hay ese escenario en este momento. Es un escenario de guerra tradicional. Lo que es la ciberguerra, parece ser que las dos partes para esa ciberguerra sí estaban bien preparadas. Y el presidente Zelensky no ha podido Rusia interrumpir sus comunicaciones ni al exterior ni al pueblo ucraniano. Y Putin tiene también controlado su escenario de cibercomunicación. El grupo de hackers Anonymous está atacando Rusia y no ha logrado parar a Putin. Entonces, la ciberguerra está controlada por las dos partes, se están defendiendo bien. Le está favoreciendo la comunicación internacional al presidente ucraniano de lejos. Tiene una gran capacidad transmisora de los valores de Ucrania y el esquema defensivo en que está. Y Putin no tiene cómo transmitir una idea de que su guerra es justa. Estar destruyendo edificios civiles por todos lados, hospitales, escuelas, eso no tiene autoridad moral y entonces esto va a ser lo que lo va a hundir a Putin. Ok, de acuerdo, doctor. Pues nos vamos a quedar con esta reflexión muy interesante lo que nos comenta. Muchísimas gracias, doctor Raúl Benítez, por haber estado con nosotros en Trending. Ok, gracias. Le agradecemos una vez más al doctor Raúl Benítez y nosotros los invitamos a que vayan a ver esta siguiente nota que son las recomendaciones de esta semana. Por supuesto que el tema de la guerra es uno que en productos culturales es muy reproducido. Entonces vamos a ver la siguiente nota que nos preparó el equipo en Trending. Películas, libros y música han abordado el tema de la guerra a lo largo de la historia de la humanidad. Pasan los años y los artistas envían el mensaje de que la guerra nunca será la respuesta para resolver un conflicto. La canción Violet Hill, en donde Coldplay mostró sus ideas sobre la política, la guerra y la hipocresía religiosa desde el punto de vista de un soldado. En estas recomendaciones no puede faltar el rey del pop. Para el revolucionario álbum Bad, Michael Jackson lanzaría Another Part of Me,
que contiene un mensaje sobre unificar el mundo en armonía a través del amor incondicional. ¿Y qué hay de la guerra vista desde el séptimo arte? La guerra contra el narcotráfico en México también ha sido una realidad que se ha llevado a la pantalla. En 2013, Amat Escalante recibió el premio a Mejor Director del Festival de Cannes por la película Eli, que aborda lo que en México se ha convertido en cotidianidad, la guerra contra el narco. No podemos dejar atrás un clásico de animación, La tumba de las luciérnagas de Isao Takahata. La guerra solo es el telón de fondo para la historia de dos hermanos que quedan aislados tras no poder alcanzar el refugio donde se encuentra su madre. Con ganas de salir, el Museo de Memoria y Tolerancia cuenta con la sección Holocausto, la exhibición permanente más grande del museo dedicada a los genocidios a partir del siglo XX, una interesante muestra del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hay de la literatura? Ernest Hemingway llegó a España como enviado especial de The American Newspaper Alliance para contar con la Guerra Civil Española. Fue ahí donde escribió Por quién doblan las campanas, una historia de amor que se desarrolla durante uno de los momentos más trágicos del conflicto. Una novela gráfica para hablar de la guerra lo hace realidad Maus, la obra ganadora de un premio Pulitzer en la que Art Spiegelman convierte a los judíos en ratones y nos enseña las terribles escenas del Holocausto a través de las viñetas protagonizadas por ellos. Pues ahí lo tenemos, distintas recomendaciones y expresiones artísticas para seguir aprendiendo de la guerra y sus repercusiones desde distintas interpretaciones. Beto, estamos llegando al final de este programa, definitivamente un programa difícil, muy difícil, pero también muy importante hablar de estos temas, conocer lo que está pasando en el resto del mundo. Creo que también es la oportunidad para voltear a ver los hechos pasados, lo que está sucediendo en el presente y reflexionar, ¿no? Que esto sea como esa pauta, esa detonante para pensar en que justamente un conflicto armado no le hace bien al mundo, no le hace bien a nadie y por supuesto las personas, los ciudadanos son siempre los que se llevan la peor parte, los más perjudicados. Completamente de acuerdo, Viri, y eso es justamente también un llamado, como dices, conocer las consecuencias para que podamos nosotros exigirle a nuestros gobernantes que se ponga fin a conflictos de esta naturaleza, ya sea internos como el que vivimos aquí en México o por supuesto entre naciones que, como ya revisamos en este programa, pues el que tiene toda la atención es Ucrania y Rusia. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están viendo ustedes en pantalla para que sigan siempre al pendiente de los temas en tendencia entre los internautas y para que ustedes tengan una fuente fidedigna de información al respecto de los temas de los que está hablando la gente. Miren, nos vemos la próxima semana, ya saben, los jueves a las 20:30 horas a través de la señal de TV UNAM y la repetición los sábados a las 19 horas, ya saben, en esta misma señal. Nos vemos, Viri, gracias, un gusto compartir el estudio contigo. Igualmente, Beto, hasta la próxima.